Bienvenidos un día más a nuestros encuentros espirituales. Es un placer poder estar con vosotros de nuevo al finalizar un nuevo día, una nueva oportunidad para caminar juntos alrededor de la Escritura, alrededor de la palabra de Dios para comprender cuál es el designio de Dios para nuestra vida. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Os invito a que podamos abrir nuestras Biblias para que podamos meditar, podamos aprender algo más sobre cómo se fue expandiendo y cómo se fue desarrollando el Evangelio a lo largo del mundo. El título particular es La llegada del Espíritu. Los textos que vamos a ver en el día de hoy tienen que ver con esa última parte de la promesa del Espíritu de llegar hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea y Samaria, el Evangelio ya estaba trabajando entre sus gentes y había una avanzadilla, la avanzadilla de los apóstoles, que iban caminando a lo largo del imperio para poder compartir el Evangelio de salvación con todos los seres humanos. Del capítulo 9, los versículos del 32 al 43, extraemos dos obras prodigiosas, dos obras poderosas del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Dice, pasando Pedro por todos los lugares, dando a entender de que hacía un recorrido general en una trayectoria marcada para ir de una situación a otra, de una población a otra. Aconteció que también descendió a los santos que vivían en Lida. Descender significa que provenía de Jerusalén y que se dirigió a esta ciudad. Descendió a los santos, es decir, a personas que ya habían aceptado a Jesús. No era tanto una visita apostólica, sino una visita pastoral. Visitar una comunidad ya establecida. Y allí encontró a cierto hombre de nombre Eneas, quien estaba paralizado y acostado en su camilla por 8 años. Como en el mismo caso de Jesús, todas las obras de sanación que hicieron los discípulos fue, primero, a enfermedades no curables y, en segundo lugar, para dar testimonio de que el reino de Dios ya había llegado. Pedro le dijo, Eneas, Jesús, el ungido, te sana. Me gusta mucho la idea de que Pedro no se atribuye a sí mismo la obra prodigiosa, sino que la pone en manos de Dios, en manos de Jesús. Y le dice, levántate, arregla tu camilla. Y al instante se levantó. Lo importante de este versículo, el versículo 34, si observáis con detenimiento, es Jesús te sana. Con lo cual, el texto está dejando una idea que me parece importante que resaltemos. Está dejando en manos de Dios las sanaciones.
está dejando en manos de Dios aquellas circunstancias que sobrepasan el entendimiento o la sabiduría del ser humano. Y lo vieron todos los que vivían en la ciudad, y también en la ciudad de al lado, en Sarón, y aceptaron al Señor. En esta primera parte del programa de hoy nos encontramos con dos realidades importantes. Una, Pedro, instrumento de Jesucristo, que es el que verdaderamente sana. Y en segundo lugar, una sanación no para que la persona a la cual se le abre un nuevo futuro de salud y una nueva reinserción en la sociedad, sino para dar testimonio a otros de la obra de Jesús en el corazón de los hombres. Y como resultado, aceptaron al Señor muchos de los que vieron esa obra maravillosa o portentosa. La segunda parte del programa de hoy tiene que ver con otra experiencia similar. Había entonces en Jope cierta discípula de nombre Tabita. ¿Qué significa? Gafer. Estaba llena de buenas obras, es decir, estaba llena del Espíritu Santo. Porque como ya hemos hablado en muchas ocasiones, cuando nosotros realizamos lo que aquí llamamos una buena obra, no es resultado de nuestra concepción de la vida, ni tan siquiera de nuestra esencia. Es el resultado de una relación personal con Dios. Y en este caso, primero nos dice que es discípula de Jesús y su vida mostraba en cada momento que era esa discípula. Además de buenas obras, es decir, de aplicar en su vida diaria el conocimiento que tenía de Jesús, también aportaba una cantidad de dinero. Y aconteció que en aquellos días se enfermó hasta que murió. Después de levantarla, la pusieron en un lugar alto, en la parte superior de una vivienda, estando Lidia cerca de Jope. Los discípulos, oyendo que Pedro estaba en ella, le enviaron a dos hombres rogándole, no tardes en venir a nosotros. Pedro estaba haciendo sus quehaceres, sus circunstancias, y es llamado, no tardes en venir a nosotros. Entonces, Pedro, levantándose, fue con ellos. Y cuando llegó, lo llevaron al lugar alto. Todas las viudas del local, del lugar, se presentaron delante de él, llorando y mostrando cuántas túnicas y mantos hacía Gacela cuando estaba con ellas. Qué importante el testimonio de una vida entregada a Jesús. Sabéis, mis hermanos, necesitamos ser y estar más presentes en la sociedad que nos rodea. El sufrimiento es mucho. Las circunstancias que atraviesan las personas son muy difíciles en muchas ocasiones. Y a esta mujer se le recuerda por tantas ayudas que habían recibido de él. Entonces Pedro, sacando a todos y poniendo las rodillas, oró y volviéndose hacia el cuerpo de ella dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió sus ojos y viendo a Pedro,
se incorporó y dándole la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, la presentó. Pedro, con la predicación del Evangelio, se convirtió sin ninguna duda en un fiel reflejo de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y nos dice el final de esta historia, y fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, con cierto Simón que trabajaba las pieles. Un mismo Jesús, un mismo espíritu y una misma unidad de los seres humanos para anunciar el mensaje de salvación a otros. Esta es la realidad, mis queridos hermanos, que nos muestra estas dos pequeñas porciones del libro de los Hechos. Recordad, las sanaciones no son para que el ser humano se crea que es algo más importante que aquellos que la sanación no les llegan, sino que la sanación en la Biblia es siempre, siempre el resultado de una obra de testificación, de una obra de amor, de respeto y de conocimiento del proyecto de Dios para nuestras vidas. Ponte hoy en manos de Dios. No olvides, no olvides que solo en Él podemos tener vida eterna. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque a través de las obras que realizaron los apóstoles, sabemos que tú sigues estando ahí, que no abandonaste a la humanidad, que sigues, Señor, caminando con nosotros. Gracias, Padre amante y amoroso. Te agradecemos el privilegio de ser hijos tuyos y sobre todo, Señor, la oportunidad que nos das de poder caminar cada día junto a ti hasta que tú vuelvas. Deseamos, Señor, poner nuestra vida en tus manos. Y gracias, Padre, por todo cuando tú nos das y nos bendices. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no lo olvides. Seguimos teniendo un programa juntos al finalizar el día, cuando vamos a pasar ya muy pronto al descanso en esta noche. Recuerda, recuerda caminar con Jesús y no olvides que puede ser un gran instrumento en sus manos. El Señor te bendiga y te guarde. Será hasta el próximo programa.